vais a hacer la presentación de la guía? Te aviso. Pero la No guía lo ya, sé. pero ya Sí. hace tiempo ya. La guía lleva tiempo Está hecha. editada, pero no se ha presentado. Pues si no, en octubre. La educación, dibujo y didáctica de la expresión musical y precisamente de la expresión plástica. Es profesora del Departamento de Didáctica de Expresión Musical y Plástica y además es pintora, ilustradora, etcétera, etcétera. Tiene un amplio bagaje en el mundo del arte y actualmente se encuentra pendiente de presentar una guía didáctica que ha hecho sobre la obra que tenemos expuesta en el Museo Bertucci, que esperemos que pronto esté entre nosotros y que podamos deleitarnos con ella y con lo que mucho sabe del autor. Actualmente está becada por el Instituto de Estudios Ceutíes y está trabajando sobre la obra de Pepe Abad, una persona sin la cual muchas de las cosas, mucha de la cultura ceutí y mucho del patrimonio recuperado no se podría entender. Es una figura que necesariamente ha de ser estudiada y sobre todo para que quede hacia la posteridad la importancia de la gente que nos precedió y que gracias a ello estamos gozando de sus frutos. Hoy, como ya he adelantado, nos vas a seguir hablando de la figura de don Mariano. Eres la mejor y la más indicada para ello. Y solamente... Bueno, la mejor. ¿Se me escucha bien? Dale. ¿Ahora? No sé si la mejor ni la más indicada. Soy una más, ¿no? Dejémoslo ahí. Y se ha convertido en el eje de mi investigación desde hace un tiempo para acá. Y con esta ponencia, con esta conferencia, he interrumpido también esa faceta investigadora sobre la figura de Pepe Abad, que en breve me imagino que verá fruto en una publicación, igual que la guía. ¿Damos comienzo entonces? Vale, se apaga la luz de aquí. Muy bien, buenas tardes al público asistente. Gracias por acudir a esta conferencia. Espero que sea del agrado y espero ceñirme a esos 45 minutos que, si me paso un poquito, pues me corta.
Vale, el título de mi conferencia es Singularidades de la creación artística de Bertucci en Ceuta, 1918-1928. Y vamos a hablar sobre el pintor Mariano Bertucci, el pintor granadino Mariano Bertucci, nacido en 1884, que vio condicionado su devenir vital por una serie de circunstancias que, actuando en su conjunto, moldearon su propia personalidad artística. El artista no fue ajeno de ninguna de las maneras a ninguna de las ciudades en las que vivió. Y sus vivencias, tanto en Granada como en Málaga, como en San Roque, fueron plasmadas en su extensa y prolífica producción creativa. Antes de fijar su residencia definitiva en Tetuán, el pintor estuvo viviendo en Ceuta durante una década, la de 1918-1928, siendo sus creaciones estuvieron marcadas por una incesante actividad desde diseños publicitarios, acuarelas, óleo, obra gráfica, etc. En esta conferencia se va a efectuar sobre todo una aproximación a las manifestaciones artísticas en esta década de los años 20 y vamos a hacer especial hincapié en cómo la influencia que ejerció el enclave geográfico de Ceuta y su proximidad con Marruecos en la génesis como pintor funcionario del protectorado español. Entre los factores decisivos que a comienzos del siglo XX condujeron al pintor a trasladar su residencia de San Roque a Ceuta, algunos biógrafos como historiadores como Barceló, Pleguezuelo, incluso el propio nieto del pintor, destacan por una parte ser la ciudad en la que su mujer Esperanza Brotons tenía lazos familiares y por otra el hecho de que su único hijo Fernando estuviera próximo, con 9 años de edad, próximo a cursar los estudios de bachillerato. A priori estas circunstancias parecen ser determinantes para que cambie ese rumbo de su vida y lo conduzca y lo oriente hacia el enclave geográfico norteafricano. Ceuta, como me parece, ¿no?, en otras ponencias, en otras conferencias, en la anterior también han comentado, ya era una ciudad con unas infraestructuras como el puerto marítimo, como la nueva línea férrea entre Ceuta y Tetuán, inaugurada en el 18. Era una ciudad que comenzaba a despertar de ese letargo en el que se había encontrado épocas anteriores y se originaban nuevas expectativas de vida al socaire del inicio del protectorado, de la instauración del protectorado español en Marruecos. Sin embargo, yo creo que el factor principal o uno de los factores principales que le condujo a afincar su residencia en Ceuta se halla en la propia configuración geográfica de la ciudad, puente o nexo de unión entre los continentes africano y europeo. Estas peculiaridades topográficas permitieron al pintor sentirse física y emocionalmente más cercano a esa realidad norteafricana, colmando así aquella ilusión exótica de raíz romántico que ya gestaba en sus años adolescentes. Por una parte, colmaba esa ilusión exótica y por otra también satisfacía su necesidad de acudir, como diría Isaac Muñoz, al tesoro inagotable del Oriente. Por tanto, Bertucci logra desarrollar una inquietud exploradora como fue la suya, redescubriendo en su oriente particular, en este caso el norte de Marruecos, nuevos horizontes accesibles ahora, convencido de que allí estaba su camino, estaba su razón de ser en el arte. No obstante, hay que apuntar que el leitmotiv central de ese constante periplo entre
Marruecos y Ceuta, o entre Marruecos y la metrópoli, desde que hiciera el primer viaje a Tánger acompañado por Aníbal Rinaldi, yo creo que todavía no queda lo suficientemente definido en las biografías efectuadas sobre la figura del artista hasta el momento. No son precisos esos motivos. Ha existido esa insistencia de manifestar que su interés por los asuntos marroquíes tenía que ver más con un descubrimiento sorprendido del mundo que con una construcción cultural europea previa. Por otra parte, para comprender qué significó Marruecos en Bertucci no se pueden obviar ni desde sus recuerdos infantiles, ni la amistad de su padre con Rinaldi, ni su admiración por Fortuny, ni las enseñanzas de Muñoz de Grein, ni, sobre todo, esa fascinación por lo oriental, anidada en el propio seno familiar, que conduce al pintor a un espacio de ensoñaciones que se entrecruzan sugerencias pictóricas y sugerencias literarias. En cualquier caso, es difícil concretar esas decisiones por las que uno decide en un momento dado cambiar el rumbo de su vida, y queda pues por descifrar y por investigar hoy en día cuál fue el motivo central que ineludiblemente le conduce a cruzar al otro lado del estrecho, allende el estrecho. El fervor viajero, un afán por saciar esa información en torno al país imaginado, un deseo de evasión, o sencillamente la persistencia en situar sus metas más allá del horizonte del escenario ceutí, focalizando sus aspiraciones administrativas en el protectorado, cuyos contactos en esa época eran ya constantes, tal y como afirma la autorizada firma las palabras de Valderrama. Ceuta representa así una forma circunstancial de estar próximo a su oriente más inmediato y también a ese destino burocrático que le esperaba en la administración del protectorado. La década de los años 20 fue tan determinante para Bertucci como para Ceuta. La Ceuta que se encontró el pintor difiere mucho de esa colonia penitenciaria que por real decreto convirtiera en 1889 al término municipal en una superficie sin expansión ni progreso alguno, a las puertas mismas del país que España quería colonizar, tal como apunta Ramos Espinosa. No sería hasta aproximadamente en el 1912 cuando se suprimiría el penal. La Ceuta que se encontró Bertucci fue una Ceuta con casi 35.000 habitantes en comparación con los 13.000 con los que contaba en el 910. El comercio y la industria crecieron exponencialmente y eso se tradujo en un vertiginoso crecimiento de la población. Resulta obvio que la ciudad debía de hallar indudables ventajas en esa acción colonial, igual que Bertucci. Al mismo tiempo que el pintor asume con inteligencia las oportunidades profesionales que Ceuta le brinda, las élites políticas y culturales ya reconocen en el arte de Bertucci un instrumento privilegiado para representar un episodio de la colonización española, convencidas de que el sugerente programa iconográfico norteafricano se transformaría entonces en el escaparate oficial Technicolor de esas hazañas hispanas en Marruecos. El maestro, ya un hombre de 36 años, había producido en este tiempo algunas de sus composiciones fundamentales. Como por ejemplo una calle de Tánger que tienen la oportunidad de visualizar en el museo, o la entrada del Jalifa en Tetuán,
o el Carmen de los Mártires, por citar unas breves, pero hay muchísimas más. Especial relevancia tuvo, nada más llegar a Ceuta, su presentación oficial en Tetuán, en el marco de una exposición organizada en el Casino Español con su obra pictórica. Allí expondría, aparte de los temas norteafricanos a los que estamos acostumbrados a visualizar en la obra del pintor, también otras de corte protocolario, como el retrato del general Berenguer. Se cumple el suelo vistiendo uniformes regulares a caballo. Este no es, sí, pero es el que tenía a mano y está y la calidad. Ah, sí, ay, perdón. Perdón. Vale, pues muchísimas. Vale, sí, pues he puesto este porque me lo mandó el nieto. Vale. Sí, está en... Vale, bueno, pues disculpen, como lo tenía a mano. Muchísimas gracias, José Luis. No sé lo que haríamos sin ti. En fin. Fue un éxito y en fin, fue su primera aparición en público en el protectorado, ¿no? En Tetuán. El recuerdo de Bertucci en las crónicas de la época aparece siempre rodeado de toda la fascinación que el éxito despierta para una sociedad ávida de modelos de los que sentirse orgullosa. El artista ya empezó a interiorizar el alcance de todo ello, ya siendo reportero gráfico para la Ilustración española y americana, y en su imparable faceta como pintor, exhibiendo sus óleos en prestigiosas salas como, por ejemplo, el Salón Parés de Barcelona, ya desde 1917. Ese alejamiento físico de la península no le impide participar en cuantas exposiciones tiene ocasión. Precisamente en el 19 exhibiría en la citada sala una colección de paisajes centrados en costumbres andaluza, con Granada, Ronda y el campo de Gibraltar como telón de fondo. Y en ellos apreciamos que el pintor es fiel a los dictámenes de la moda. Él se identifica plenamente con lo andaluz, tan en boga en las páginas de la historiografía del arte, y se muestra cercano, próximo a una fecunda generación de artistas en la línea estética de La Cárcel y de López Mezquita. Son paisajes meridionales, con un colorido pictoricista, de tonalidad y valoración muy contrastada, y muchas de estas imágenes fueron postalizadas por los hermanos Colsalietti y Juan Barguño. En fin, el reconocimiento social y el triunfo le llegarían pronto a Bertucci, siendo su quehacer artístico admirado no solo a nivel nacional, sino internacional, y bueno, no tiene en Ceuta también, no cabe duda de ello. El pintor sería admitido en el Casino Africano en febrero de 1919, nada más llegar. Bueno, ya establecida la pacificación en la zona de Tetuán, el próximo objetivo del general Berenguer se centra en el Rif occidental, en Sahagún, con la finalidad de lograr el pleno dominio en el protectorado asignado a España. Lejos de las románticas expediciones de iniciativa individual con seudónimos y disfraces, ahora los exploradores acompañaban a los destacamentos militares casi en calidad de grumetes de barco, como decía Delacroix, ¿no? Estos exploradores ávidos de conocer qué era el Oriente, que se encontrarían allí. Bertucci sería el primer pintor que captó con sus pinceles qué sucedió allí. Junto a él, fotógrafos como Calatayud, escritores, literatos, etcétera, etcétera. Este viaje influyó notablemente en el pintor. En el afán de perpetuar
esas imágenes que él captó, pero antes quería recalcar también una cuestión importante, porque ese nuevo círculo del que se rodea Bertucci en Ceuta, las élites del poder, las élites militares, culturales, yo creo que fueron el clave para que el pintor pudiera estar en este contexto histórico y definitorio en su cambio perceptivo de la plástica. En ese afán de perpetuar la acción, el artista colma en sus páginas, en sus cuadernos de apuntes, numerosos bocetos, los colma de dibujos, los colma de acuarela, de pruebas, son experimentaciones, son como una especie de cocinilla del artista, ¿no? En esta cantera de imágenes, muchas de ellas darán pie a obras que después se editarán en el contexto editorial más puntero de la metrópolis, como La Esfera. También sirvieron para realizar cuadros que se conformaron exposiciones por todo el territorio español. Como decíamos, La Esfera fue la primera, bueno, en realidad la primera fue el Eco de Sagüen, pero realmente no tiene comparación. El apunte de Sagüen es un apunte monócromo, espontáneo, pero dentro de esa misma espontaneidad que se trasluce en las acuarelas editadas en La Esfera, no tiene color una cosa con la otra. 6 reproducciones a la acuarela, a doble página, mostrarían los monumentos más notables de Sagüen, desde la Puerta del Mesuar, el cementerio, la Plaza de Amán, incluso una calle que después volvería él a reproducir en la acuarela, pero con otra percepción del color también. Las imágenes a lo mejor en el periódico, en la revista, mermarían cromáticamente. Esta revelación del paisaje norteafricano dejó una huella profunda en el pintor, podría incluso hasta compararse con esa cita de Barea en su Forja de un rebelde, ¿no? Sagüen no se enamoró Bertucci no se enamoró de la Sagüen militar, de los militares con su plaza de España y su campamento general. Él se enamoró de la otra, de la misteriosa, ¿no? Aunque suene a mítico o a romántico. Él se enamoró de esas calles quietas, silenciosas, en sombra, donde solamente se escucha el eco de los borriquillos o el muecín salmodiando su plegaria en lo alto del minarete. Pero lo más importante es que si se efectúa un estudio más conciso de estas experimentaciones con la acuarela, primero, no tenemos duda, porque hay constancia fotográfica, pero siempre de lejos. No tengo el archivo completo, pero sí que es verdad que lo que plasma son decorados casi teatrales, ¿no? Donde sí, parecen que son personas, pero son más sombras sin cuerpo. Son decorados exteriores, escenarios teatrales, donde el conjunto de la ciudad se oculta tras las masas azuladas de las cumbres que se alzan en pico, con los minaretes como si fueran personajes erguidos, junto a su torreón viejo y sus casas con los tejados rojizos. Esto es una cuestión que, bueno, me ha resultado curioso, casi parecen fotografías de exterior, ¿no? Pero la cuestión más importante es que él parece quebrar en estas acuarelas con el conservadurismo de la academia que caracteriza otros trabajos realizados por el autor como reportero gráfico para la Ilustración española y americana, producidos en un contexto en el que ahogaba toda invención e innovación, entre comillas. Para mí esto es innovador dentro de su contexto pictórico. Bertucci
rompe con ese rígido corsé impuesto por el sistema académico tradicionalista y propicia una nueva mirada hacia la realidad marroquí. A partir de ahora, hay espacio para la libertad creadora. Hay una nueva apertura a otras formas de expresión, basada sobre todo en el creciente protagonismo del color como agente plástico. Esta apreciación no debe de causar extrañeza. Ya a finales del siglo XIX, los pintores franceses, cuando hacían balance de lo que había supuesto Oriente en su pintura, decían que Oriente era concebido como una segunda escuela de bellas artes, suministradora de las enseñanzas para las que la primera había demostrado ser inepta. Se puede extrapolar a España también. Gil Benumella también apunta que Marruecos absorbió todas las normas de escuela en Bertucci. Efectivamente, estos bocetos materializados en Sawin se adivina ya el antecedente de la actitud propia de la filosofía impresionista. Tanto la diapositiva anterior como la posterior estas son dos imágenes de Sawin, pero están realizadas posteriormente. O sea, mi tesis es que a partir de ese primer contacto con Sawin y sus experimentaciones da pie a esa... a él le concede una voz preponderante al color. El sol africano afina en Bertucci, al igual que sucedió en otros pintores como Delacroix, Renoir, Monet, Klee o Matisse, su capacidad para percibir el color. Esa paleta que se va cada vez desplegándose más, cada vez con menos ambaje, hacia una paleta sombría, y aparece un color deslumbrante, casi que nos ciega, ¿no? Estas peculiaridades de las acuarelas no deben debemos de tener presente también esas peculiaridades que tiene la plástica y las peculiaridades naturales del mundo norteafricano en Bertucci. Eso por una parte. Y por otra parte, debemos de tener presente que ya él viene con un ambaje y que esa intensa luminosidad meridional del paisaje andaluz hace huella en él. O sea, quiero decir que él parte, aparte de ser granadino, ¿no?, su condición de granadino, él parte con menos prejuicios estéticos que otros de sus coetáneos. Eduardo Dizzi, comisario de la exposición que dedicó la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid en el año 2000, ponderaba en un artículo en el ABC cómo la pintura del artista granadino se aleja de la imagen tópica de Marruecos y señala: Bertucci pinta lo que ve, y es la realidad. Pero al observar detenidamente estas acuarelas, podríamos cuestionarnos: ¿Bertucci pinta únicamente lo que ve en la naturaleza o pinta también, en algunos casos, lo que sabe de ella, aunque no lo vea? Por ejemplo, estas acuarelas pintadas de Sawin, de la puerta del zoco de acceso a la Alcazaba, en ellas podemos apreciar una confrontación tan rotunda de azules y anaranjados que podría compararse con un ensayo práctico de teoría cromática aplicada a un motivo natural. ¿Vio realmente así Bertucci el aspecto patrimonial tradicional de la arquitectura marroquí? ¿O por el contrario quiso pintarlo de un modo algo o bastante distinto a como lo veían sus ojos, porque conocía de antemano el beneficio plástico que podría obtener de ello? Ante estas obras resulta difícil negar que Bertucci llevara a un grado de exageración un efecto que al ojo se presenta un poco más discreto. El hecho de que se tenga constancia de que Bertucci proseguía o terminaba en su taller sus cuadros parcialmente esbozados del natural con mucha más frecuencia de lo que él estaba dispuesto a reconocer, autoriza a pensar que su cerebro
plástico se apartaba de esa información que suministraba su experiencia visual directa y lo conducía a una conjunción cromática con la que se ganaba o se aseguraba una ganancia de luminosidad. Entonces cabría cuestionarse también, ¿Bertucci pensaba el color en lugar de limitarse a pintar con la espontaneidad desmedida con que ponderaban los críticos de arte de la época? Bueno, la cuestión es muy sencilla. Estas obras, junto al conjunto generalizado de sus creaciones en la acuarela, en época posterior, todas estas tres últimas diapositivas que yo he puesto son obra posterior, ponen de manifiesto hasta qué punto el pintor era consciente de que el azul debía revelar al negro y a sus declinaciones a la hora de componer oscuridades luminosas. Esas sombras desmedidamente azules que convencen a los ojos del espectador probablemente no las tendría con tanta intensidad el pintor. El pintor parece, la postura plástica del pintor parece oscilar entre dos postulados. Por una parte, la de Gaspar Monge, autor de la geometría descriptiva, que recomendaba o aconsejaba, teorizaba sobre la cuestión. Para compensar las insuficiencias de los medios plásticos, el pintor debe representar los efectos luminosos en el cuadro con un punto de exageración, que es lo que hace Bertucci. Y por otra parte, los postulados del físico alemán Helmont en 1867, cuando recomienda que el pintor plasme objetivamente sobre el cuadro los fenómenos que el ojo crea subjetivamente. Es decir, no ha de pintar las cosas como son, sino como se perciben. Y el pintor lo percibió movido por el descubrimiento de una paleta clara y risueña, donde las sombras son cualitativamente distintas del aporte de luz. Él no concibe la sombra como ausencia de luz, sino como luz de otro color. Y ahí está la clave de estas obras a la acuarela. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Que destierra esa sombra parduzca y a partir de ahora da paso a la sombra o azulada o violácea. El contraste sobre el que organiza estas obras se establece entre dos factores, entre los factores cromáticos binómicos, azul-naranja, amarillo-violeta, y solamente en segundo lugar el factor valorista, el claroscuro. Por lo tanto, esas sombras coloreadas son en buena medida responsables del poderoso fulgor que proyectan estas escenas marroquíes, que parece que tienen casi que proyectan una caja de luz, ¿no? Que hay detrás de ellas una caja de luz. Se establece una relación bidireccional entre la sombra la luz y el color, de tal manera que se llega a la conclusión de que estas imágenes son resplandecientes porque la luz y el color lo inundan todo, incluso a las sombras, y a la inversa, las sombras coloreadas encienden el conjunto mediante su oposición cromática de complementariedad con el matiz vecino iluminado. Él siempre utiliza los colores complementarios. Por lo tanto, estas obras se estructuran en un bicromatismo esencial donde ese frenético azulismo violáceo tiene esa fascinante virtud para hacernos vivir esa misma luz cálida que se filtra entre la celosía de los emparrados y motea los rostros de los viandantes en la Medina. ¿Sería víctima de la gama violeta y de la gama azul como tantos pintores de su época? Todo es cuestión de trasladarnos un día por el museo y comprobar de qué colores son las sombras. Y si hay realmente como yo he comprobado con sus acuarelas, esa relación de bicromatismo esencial entre los colores complementarios. Estos cuadros donde se constata
esa opción de naturaleza esencialmente cromática frente a la naturaleza claroscurista, como en el cuadro que realizó para el Casino Africano como encargo en 1920, titulado El comercio, la agricultura y la industria, se hace esta diferenciación aún más palpable. Es un cuadro de corte academicista y podemos entender, contraponiendo las dos imágenes, estas obras, la finalidad de entender el abismo que separa ambas concepciones estéticas. Aquí, el mediodía que representa a Bertucci destila un frescor común a los paisajes estivales anteriores al impresionismo, donde el mercurio no escala a gran altura en el termómetro porque el color tampoco lo hace en el lienzo. Son escenas donde los campesinos trabajan sin el agobio de los ardores solares, siempre enfriados por una paleta tibia, y al igual que los transeúntes en las proximidades portuarias o los curiosos lugareños que observan partir el tren de Ceuta a Tetuán. ¿Representa esta imagen un retrato mucho más fiel, cromática, lumínicamente que el anterior, quizás menos idealizado? Es una percepción subjetiva. Yo lo he contrastado porque son dos conceptos totalmente contrarios, uno valorista y el otro cromático. Continuando con la estela de Sagüen, en 1921 materializaría una exposición en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, donde expondría sus obras junto a escenas de Tetuán. Esta exposición volvería a repetirse en el Salón Parés de Barcelona en el mismo año. La temática de Sagüen supuso una novedad en el panorama pictórico europeo y se le otorgó gran propaganda. Se incluirían también escenas historicistas, como la entrada del Alto Comisario a la ciudad de Sagüen. Este inventario iconográfico seleccionado en esta muestra parece marcar la pauta de lo que van a ser esos grandes ejes temáticos sobre el que gire la obra de Bertucci, expuesta en los próximos programas en cualquiera de sus exposiciones en la metrópoli y en el territorio norteafricano, que son la crónica oficial, la humana y la paisajística. Yo creo que la maestría de Bertucci reside precisamente en eso, coincidiendo con Sánchez de Nogués. Él tiene la capacidad de traducir al lenguaje universal de la imagen el transcurrir cotidiano de la sociedad marroquí con la misma inteligencia y disciplina artística con la que pintaba verbenas, ferias y costumbres andaluzas antes, y que posteriormente pintaría el retrato de Alfonso XIII para el Ayuntamiento de Ceuta, o un cartel para la Legión, o la infinidad de episodios bélicos de conquista y colonización, donde se vislumbra de manera virtuosamente amanerada la factura del pintor, y donde también se vislumbra cómo la libertad es desplazada por el sistema, lo intuido por lo predeterminado y la observación por el acomodo. Se advierte, pues, cómo Bertucci comienza a forjarse su dualidad, o cómo en Bertucci comienza a forjarse su dualidad vital. Es decir, Bertucci pintor, burócrata, y Bertucci pintor, artista. Entre estas dos coordenadas, coincidiendo con Manuel Abad, transcurre esa dicotomía, ¿no? Es funcionario con obligación de hacer cumplir las órdenes que marcaba Madrid, y por otra parte acercar Marruecos a los que solo lo conocían desde lejano. Resulta obvio, llegados a este punto, que tanto su experiencia en Sagüen como las exposiciones pictóricas condensadas de manera primordial en los ejes temáticos que acabamos de citar,
y un nombramiento crucial también como académico correspondiente en Tetuán de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, influyen considerablemente en el ascenso del prestigio personal y artístico de Bertucci. Y lo que hace es allanar el camino hacia su consagración indiscutible como el pintor oficial del protectorado español en Marruecos. Esto prueba cómo Bertucci aprovechó desde el principio todos los resquicios del sistema del arte para mejorar su situación social y profesional. Por tanto, es innegable que Ceuta posibilita una serie de vivencias en el pintor, las cuales propiciarían esa eclosión de Bertucci como pintor funcionario dentro del proceso colonial. Habían pasado pocos meses desde que Bertucci estableciera su residencia en Ceuta y ya era reconocido y era admirado socialmente por todo. García Figueras decía, en 1920, cuando el general Berenguer ocupa Sagüen, Bertucci ya es para todo un ceutí. Y la verdad es que es extraño, porque en menos de un año, yo sé que Ceuta acoge y es acogedora, pero la personalidad afable del pintor también influyó en ese sentido. Ceuta también atrae particularmente la atención del pintor en esta etapa artística y sobre todo motivado por su interés por la luz y el color. Le anima a pintar esos hermosos rincones ceutíes donde prevalece sus tonalidades azuladas. El contexto de la almadraba, de la marina, fue plasmado tanto en sus óleos como en sus acuarelas. Muchas fueron postalizadas, muchas fueron publicadas en la revista Blanco y Negro. El pintor no se olvida de que tenía también esa labor como reportero, como ilustrador gráfico. Desde el 20 hasta el 27 sigue colaborando con Blanco y Negro. O sea, que sigue trabajando, es prolífico, es activo, es increíble. Sí que es verdad, bueno, esto es importante comentarlo, ¿no? Está influenciado por esa escuela valenciana en torno a Sorolla, por el luminismo mediterráneo, por el paisajismo plenearista. Sin embargo, la etapa de Bertucci no encarna una fase de producción especialmente fecunda, aunque sí versátil. Los primeros años se destacan sus anuncios del ferrocarril Ceuta-Tetuán. El Ayuntamiento de Ceuta le encarga, es el primer organismo oficial, que confía en sus cualidades artísticas, le encarga una vista general que no es esta, pero bueno, es el apunte, ¿no? El famoso cartel que lo tengo al final de la proyección. Y aparte, una serie de colaboraciones tanto para entidades estatales como para públicas, como el Casino Africano, estatales junto a Obras del Puerto, la Legión. Destacamos su diseño para la vidriera de la escalera principal del Ayuntamiento, los famosos 3 paisajes de Madrid, con una factura con ribetes clásicos matizada por inclinaciones afrancesadas, muy influenciado también por Rusiñol, y también muy en la tónica de la época, aunque plásticamente merecen más atención desde mi punto de vista otras obras del pintor, pero sí que se presta a hacer retratos como el del Teniente Ruiz. Después de un breve episodio con el que coquetea como segundo teniente de alcalde en la Casa Consistorial ceutí, el pintor centra o consagra toda su labor artística a la publicación africanista Revista de Tropas Coloniales a partir del 23. Sería director artístico a partir del 24 y de ella destacan una serie de portadas que aún hoy llama la atención la modernidad con la que están ejecutadas. En su interior hay infinidad de ilustraciones gráficas que ahora veremos. Estas cubiertas sugerentes parecen estar
o parecen continuar estéticamente por la senda iniciada del cartel comercial en Alemania a principios del siglo, muy cercana a los diseños alemanes de los Wegerstaff, que anunciaban productos de consumo. Estos diseños inauguraban, al igual que Bertucci, una estética minimalista, optando por unas formas silueteadas, de siluetas simples con un fondo neutro. La paleta de color es muy concisa, aparece el amarillo, el azul, el verde, el rojo y poco más, con el borde lineal de la figura remarcado, y es la esencialidad de la imagen desposeída de toda ornamentación y elementos que interfieran en la comunicación, lo que destacan de esta sugerente portada. Retrocedo un momento porque es curioso, era una revista de carácter colonial, carácter ideológico, africanista, militarista. Se supone que las portadas tenían que reflejar el contenido de la revista. El contenido era el conflicto armado versus la acción colonial. Sin embargo, en las portadas hay cabida para todo. Hay cabida para una moderna rifeña yendo a trabajar, protagonista absoluta de la portada y encima marroquí. Después hay imágenes con la estética circense a lo Picasso, hay portadas con carácter luminista, hay naturalezas muertas, en fin, hay cabida para absolutamente todo. En su interior, ¿qué destacan? Sus ilustraciones también minimalistas, extraídas muchas de ellas inspiradas en esas páginas de los cuadernos de apunte, que también se emplearon como viñetas gráficas. Su labor como director artístico no fue una labor baladí. El director artístico también dirigía las directrices de cómo tenía que estar maquetado, el tipo de tipografía, que ya se incluye en la tipografía de palo seco, esas imágenes fotográficas muy al estilo constructivista, muy de la Bauhaus, ya transformadas con formas caprichosas como aparece en la imagen, o arcos ojivales o con formas de ese estilo. Muchas de estas ilustraciones sirvieron también como el corpus prácticamente de la revista Mektub e inclusive del folleto de la Junta Superior de Monumentos. Vale. Otra vertiente significativa fueron sus anuncios. Se evidencian los inicios de la carrera omnipotente de la publicidad y él inaugura lo que se ha llegado a denominar anuncios de autor. En esa época era muy común en la metrópoli que autores de prestigio prestaran sus ilustraciones en el campo de la publicidad e incluso se rivalizaban entre sí, firmarlos o no. Es destacable que en la revista hay anuncios con similar factura que no aparecen firmados por Bertucci, pero claramente se ve que son de él, y otros en los que sí, como por ejemplo el de la Casa González, los anuncios para el ferrocarril de Tetuán o las navieras mediterráneas. Ya estamos finalizando. La época del 24, el año 1924, vuelve a exponer, ya siendo la última vez, en el Salón Pares de Barcelona, con paisajes esta vez de la zona francesa. Precisamente en este año se firmaría el anteproyecto del modelo para poder llevar a cabo la construcción del pabellón de Marruecos en la exposición del 29, propuesto por Bertucci y por el arquitecto Lescure. En este sentido, vuelven a influir esas amistades gestadas en Ceuta, porque parece ser que el conde, si no que me corrija José Luis, el conde Jordana y Sanjurjo
tuvieron mucho que ver en esa iniciativa, impulsaron esta iniciativa y al final se incorporó Marruecos a la exposición, cosa que no tenían en un principio proyectado. Se supone que era una exposición hispanoamericana y cuando Brasil, Portugal y Estados Unidos deciden incluirse también dentro de este ámbito expositivo, pues Marruecos se apunta al tanto. Parece ser que Bertucci marca tanto el ideario político como cultural en relación a la construcción del pabellón. De él es la acuarela que aparece en pantalla. De esta misma época coincide, misma época, a partir de este año ya se aprueba y se comienza a gestar toda una proyección de soportes comunicativos, tanto la serie de, que me podrá comentar mi acompañante aquí, la serie de paisajes y monumentos inaugura en 1928 y después una serie de cartelería emblemática como el cartel de Ceuta, que desde el punto de vista estético yo creo que es uno de los mejores de Bertucci. Qué mejor vista que esa, ¿no? A la que se lleva al turista, ¿no? Para que contemple la ciudad a golpe de vista, y donde también podemos apreciar todo ese bicromatismo en el que yo he incidido antes en las acuarelas. Siempre volverán a aparecer esos azules frente a los anaranjados, esos violetas frente frente a los amarillos, y por eso resultan tan sugerentes. Sí, ya finalizo. En el año 28 es nombrado inspector de los servicios de Bellas Artes de Marruecos y en el 30 aúna ese nombramiento con el nombramiento de director de la Escuela de Artes Indígenas de Tetuán. Finaliza con ello una etapa muy interesante de Ceuta. Creo que está todavía por descubrir, que quedan lagunas para investigar en esta figura que para mí sigue siendo misteriosa hoy en día. Logra así su objetivo, vivir y afincarse en su ansiado Marruecos, pero yo creo que él todavía no es consciente, lógicamente, de que en un futuro, y tomando las palabras de José Abad, sería una víctima de su propio personaje. Desarrollaría no solo una actividad pública incesante, sino también artística y sobre todo pública, que le restaría para lo que yo creo que realmente nació él, que fue su razón de ser, el arte y comunicarse a través de las artes visuales. Pero claro, todavía él aceptó el cargo y no fue consciente. Yo sí, porque lo investiga a posteriori. Espero que no haya resultado muy penosa la exposición, porque me cuesta mucho desprenderme de mis guiones, pero bueno, yo con todo el gusto responderé a cualquier cuestión. En absoluto, Belén. Además ha sido, como siempre, que intervienes con la figura de Bertucci, clarificadora. Vamos a pasar a un turno de preguntas. Si tienen alguna cuestión que plantearle a Belén sobre este personaje fantástico para la historia del arte y de la pintura en el norte de África, más concretamente de la cercana Ceuta. Bueno, lo primero, felicitarte porque nos enseñas a ver la obra de Bertucci de otra manera siempre, cada vez que escribes o que hablas. Yo estoy muy de acuerdo contigo en el cambio que supone Ceuta en la obra de Bertucci, y efectivamente, posiblemente, como tú explicabas, en la acuarela, el tema de Chauen, el viaje a Chauen, le influye como influye a todos los que estaban allí. Sobre todo eran fotógrafos, había muchos fotógrafos. Estaba Rubio, estaba Calatayud, estaba Ross, bueno, que además va a ser la gente con la que él se va a relacionar en los siguientes años y se va a apoyar para darle esa nueva visión
a la revista de Tropas Coloniales. La revista de Tropas Coloniales había tenido a Luis Martí, ese personaje del que yo hablaba el otro día, que se batió a duelo en la Plaza de Toros. Pues Luis Martí era el primer director de la revista de Tropas Coloniales, y el cambio de Luis Martí a Bertucci es enorme. Hay dos cosas ahí que yo quería preguntarte. Por una parte, si tú piensas que lo más moderno que hace Bertucci, lo que está lo que es más actual, son esas portadas de revista, principalmente las de la revista de Tropas Coloniales, mucho más incluso que los anuncios, a pesar de que muchos de los anuncios no han llegado a nosotros, porque él hacía de director artístico de muchas empresas y no nos ha llegado. Y por otra parte, si tú piensas que hay una relación, si él elige para determinados estilos, para determinadas formas plásticas, a propósito, distintas técnicas. Es decir, si él, esa modernidad que vemos, por ejemplo, en las tintas para las cubiertas, es tan es profeso como las diferencias que notamos entre el óleo y la acuarela, cuando quiere expresar, pues eso, un paisaje y darle un toque diferente. Yo creo que como buen artista que es, él juega con todo ese abanico de posibilidades expresivas que tiene, y realmente sí que creo que él elige para cada medio expresivo una determinada técnica pictórica, plástica o publicística. Yo creo que sí, él en esas portadas, que yo, analizando en conjunto globalmente su obra, yo creo que es de lo más moderno, coincidiendo contigo. Y yo lo he comparado con los Vegarstaff, que precisamente ellos en esa época, bueno, la publicación es de 1924, pero los Vegarstaff tuvieron que dejar de hacer esos anuncios por ser calificados de modernos, no tuvieron éxito. Sin embargo, él escoge dentro de un campo de posibilidades, y de ahí su habilidad. Él juega con, como yo decía antes, con esa opción del valor oscuro y claro, del cromatismo. Pues él también juega con el academicismo, sí, o alejarme mínimamente de ese academicismo. Tiene esa habilidad. Elige para las portadas esa opción plástica, porque yo creo que él es consciente de que ese mensaje debe de captar visualmente al que compra esa revista, que por otra parte fue un éxito en la península, en lo que es el territorio de Andalucía, creo que fue un éxito. Entonces, yo a todo lo que tú digas, José Luis, sí, pero yo creo que, no sé si te he respondido, pero yo creo que sí, que es hábil para elegir dentro de todas esas posibilidades expresivas, que es que él lo maneja todo. Hablábamos tú y yo de que si es conocido, son conocidos los maestros al óleo, pero no hay ningún maestro que se conozca las biografías del pintor que le enseñe la técnica de la acuarela. Es, como tú decías, autodidacta. Bueno, para mí es un genio. Entonces yo creo que aunque hubiera tenido al lado a un maestro de la acuarela, por sí solo él, como se ve claramente, que yo creo que, pienso que a partir de ahora voy a constatar que es de lo más interesante, junto con ese campo de la publicidad, los carteles. Yo tiro por ahí, no es que, válgame Dios, no desprecie su pintura en absoluto, pero sí que hay etapas más interesantes, como la de la década de los 40, ya establecido plásticamente, estéticamente, ¿no? De todas maneras, todo es fascinante en el pintor, o prácticamente. Quizás las escenas bélicas, las escenas historicistas huelen demasiado a molde estereotipado, pero no deja de desprenderse esa habilidad que él tenía. Entonces, en resumen, fue un personaje inteligente, hábil, que supo manejar con acierto todo lo que estaba a su alcance. Le llevó el puesto que tuvo. Yo pienso que lo consiguió, aparte de su propia personalidad y
y ser un hombre que tenía empatía, ¿no? con la élite, porque supo utilizar el arte en esa vía, en ese objetivo que le condujo a Tetuán. No sé si te he respondido, José Luis. Hay una pregunta. Hola, buenas tardes. He estado viendo en la exposición que siempre has estado hablando de la dicotomía entre los colores secundarios que utiliza, pero no has hablado nada... Complementario. Bueno, sí, Que no es lo mismo. Perdón, sí. La parte azafranista de la Colla del Zafra en el tríptico este está bien reflejada y hay muchos sitios, algunas obras que también lo reflejan, pero de esa parte de la obra no has hecho ninguna referencia. ¿Tienes constancia de dónde procede esa influencia? Porque al estar él aquí abajo trabajando, los modernistas catalanes no están muy en conexión con él, ¿no? Bueno, yo creo que él está influenciado por todas las corrientes artísticas. Pero tiene tanta comunicación con el norte al estar aquí sumergido. Yo creo que eso no es óbice. Él es un autor que está totalmente al día, ¿no? Al día. Dicho de una manera sencilla y coloquial. Pero sería como otra vertiente de su pintura, porque tiene gran parte de su obra, tiene muchos naranjas, ¿no? Bueno, tiene anaranjado. No, pero influencia de la Colla de Zafra. Por ejemplo, los bancos del cuartel de regulares, sí, la mayoría tienen tendencia azafranista, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que él es versátil en ese terreno. Aunque él esté aquí afincado durante 10 años, no deja de estar influenciado por corrientes, ya sea más alejadas, modernistas o no. Vale, gracias. No sé si te he respondido. Sí, claro. Mi compañero de mesa, bueno, yo lo comentaba, él viaja constantemente, él viaja a Barcelona, en fin, es que el hecho de que él esté aquí no significa de que se olvide de la península ni de las corrientes. Ceuta no era una colonia penitenciaria en la época en la que yo creo que se vivía de otra manera, que estamos nosotros, no sé si estamos acostumbrados a pensar, pero no sé, Alemania, había prensa de toda... Uno puede estar influenciado visualizando, no necesariamente viajando, sino ¿Qué? Que las comunicaciones no eran tan rápidas como ahora. No, pero existía la prensa y la prensa... Pero, y él, al ser funcionario, tampoco podría viajar con tanta asiduidad, ¿no? Bueno, pero todavía no es funcionario. En Ceuta todavía no. Bueno, quiero decir, que se sepa en las biografías, a ciencia cierta como en el 1928, que se nombra oficialmente inspector, ya lo que hubiera no oficial es otra cosa. Que por eso yo comento que hay lagunas. Vale, gracias. ¿Vale? Entonces, ¿desde cuándo tenía esa conexión con la administración? Sí. Eso viene sobre todo de su conexión, Perdón, hay ahí un primer contacto, que es Rossinyol. Su primer gran contacto pictórico en Granada es cuando él forma parte de un grupo de personas que acogen y que acompañan a Rossinyol pintando por Granada. Ese es su contacto con la pintura catalana, con la Colla del Azafrán y el tema de los jardines. Y eso va a influenciar, eso se ve, por ejemplo, porque eso es una cosa muy temprana. Él se presenta a los Acosta y le dice que él quiere conocer a Rossinyol. Sí, sí. Y eso ya está. La primera vez que se deja ver es precisamente en esa pintura que te has puesto del Carmen de los Mártires, sí, ¿no? Que además se la regala a Aníbal Rinaldi.
Y ese es el primer contacto. A partir de ahí él tiene un contacto que no va a ser muy continuado, tendrá una primera época, pero seguramente también es lo que lleva a tener esa relación que sí que va a mantener toda la vida, como Barcelona, uno de los lugares de exposición constante. La Sala Pared será una de sus relaciones más constantes. Él siempre va a exponer en Barcelona y expone porque tiene una relación. El asunto está en que a nosotros, aunque él guardaba muchas cosas, pero no era muy amigo de cartearse, y luego sus intercambios de pintura tampoco hay demasiados. Pero los contactos vienen de ahí, es decir, y vienen de una época muy temprana. Lo que ocurre es que él quema etapas y al final pues lleva su propia senda. Quizá Chauen es una llamada a que vuelva a los colores de la Colla del Azafrán. Habría que, lo podríamos plantear, habría que plantearlo. Muy breve. Y la pregunta va para la conferenciante y para el tutor. Vamos a ver. Refrendo lo que acaba de decir Barceló en lo que respecta a las conexiones, o por lo menos la atracción que tenía y el conocimiento que tenía Bertucci de la cultura catalana y de personajes de la cultura catalana muy vinculadas sobre todo a la estética del modernismo y del postmodernismo. Yo estoy detrás, eso lo sabe a lo mejor Barceló y lo sabes tú, detrás de un documento que no aparece pero que sí consta, de una amistad que tuvo Bertucci con una figura clave en estos años, que no se dedicaba a la pintura, se dedicaba a la danza, que es Tórtola Valencia, una mujer un tanto libertaria, de la cual yo hice una exposición en Córdoba, y en un momento determinado, concretamente, Tórtola Valencia le escribe a Bertucci. Esa carta no la he encontrado, no se encuentra. La tiene, pero no la he encontrado, la tiene fotografiada. Y es una, bueno, lo puedo decir aquí claramente, es una mujer que se siente, después de la Guerra Civil, o en los años próximos, o en la plena guerra civil, se siente agobiada, amenazada, quizás porque se le pudiera calificar de muchas maneras, y le pide ayuda a Bertucci para que interceda. Del mismo modo que Manuel Machado le pedía ayuda a Pemán. ¿Entiendes? No sé qué ayuda le pudo hacer Bertucci a Tórtola, porque la carta es una carta angustiosa, de miedo, como la hace Machado, ¿no? Esa es una de las cosas que a mí me intriga mucho de esto, pero en fin, ya mi búsqueda la doy ya por perdida. No, porque si se le puede pedir al nieto, pues ya está, se le pide al nieto. El nieto no la encuentra, ¿eh? Sí, tardará en contestar, pero la encontrará. Bueno, y hay otra cosa muy... la de Tórtola Valencia, no, y es mucho más, ¿eh? Mucho más. Es muy parecido al poema, al caudillo que hizo Manuel Machado, de una manera un tanto que ahora se quiere interpretar de muchos modos. Pero en fin, Barceló ha citado, y tú también, nombres de fotógrafos, vinculados en amistad profesionalmente con Bertucci. Y yo recuerdo que mi hermano Pepe siempre partía, y eso lo sabes tú porque habíais hablado mucho de esto, que previo a la pintura de Bertucci, a la obra de Bertucci, Bertucci es un fotógrafo. Es decir, el cuadro existe, pero existe previamente el negativo de ese cuadro. Y yo lo que quería preguntarle a Barceló, que todo lo sabe, y que sabe lo de la Tórtola Valencia, si existe también un inventario de esos negativos. No hay foto. Y no usaría concretamente la cámara fotográfica, es decir, visitaría los focos, esas callejuelas, y y el cliché fuera después estudiado, trabajado, incluso haber ensayado,
que le hubiera servido de laboratorio para todas estas cosas que tú... Pero tú has dicho. las placas de Calatayud las tenéis vosotros. Las placas de Calatayud son postales. Y no hay relación entre las placas y la obra, como José Mari también ha comprobado para todo el tema de los sellos. Vamos a ver. Todo esto parte de una concepción que muchos de nosotros, yo, como fui de los primeros en escribir sobre Bertucci, pues fue de los que también planteé eso, porque era una cosa que estaba planteada desde siempre. Y era, hay una relación enorme de amistad entre los hermanos Calatayud y Bertucci. Tanto es así que la familia que tiene más pequeñas acuarelas en un principio de Bertucci son los Calatayud. De hecho, calculamos que debieron tener cerca de un centenar de acuarelas. O sea, eso ya no es un regalo casual, estamos hablando de un regalo muy continuado y importante. Ellos, los Calatayud, hablaban de que le habían regalado en una ocasión una linterna mágica, una linterna para poder proyectar algunas cosas. Viendo la obra y viendo, tú conoces muy bien la cantidad de dibujos, la facilidad que tiene para dibujar. Yo no creo hoy en día en absoluto que utilizar la fotografía. Que tiene un ojo fotográfico, naturalmente, es hijo de fotógrafo. Eso se nota. ¿Podría haberse apoyado en la fotografía, en los cuadros historicistas? Sí, no, y no solo eso, y en alguna cosa concreta. El tema de los retratos, a lo mejor para una obra muy grande, para conseguir hacer el esbozo, pero yo en absoluto. Y además es que una persona que lo guarda todo y que no haya ni un solo álbum, ni una sola caja de fotografías, es muy extraño, porque él lo guarda todo, tú lo sabes. Es decir, el archivo Bertucci es un archivo espléndido, de cartas, de medallas, de absolutamente de todo. Está todo guardado, las postales, y no hay fotos. Es que no hay ni muchas fotos familiares. Es decir, él no es muy aficionado a la fotografía personalmente. Entonces es muy raro que si él lo guarda todo, que no guarde las fotos. No, aunque lo pensáramos mucho, porque también era lo que decían los Calatayud, luego después uno se da cuenta de que no. Y aparte, si ves los álbumes de dibujos y tal, tú te das cuenta que no. Y luego vas viendo. Nosotros hemos comprobado muchas fotos, hemos comprobado las placas, y yo no le encuentro, yo ahora mismo ni siquiera, fíjate, en muchos de los, por ejemplo, algunos de los cuadros que pinta de Tetuán, cuando los oficiales, que es donde sale el ensanche, porque si no, no sale el ensanche nunca, no son precisamente las visiones de los fotógrafos, por lo menos de las postales que yo he trabajado y de las fotografías que yo he trabajado de fotógrafos. No me da esa sensación hoy en día, aunque en otra época yo lo haya pensado, pero ahora mismo, francamente, después de todo lo que se ha ido viendo y toda la obra que conocemos, porque ahora conocemos toda la obra que ellos han guardado, que es mucha, es muy difícil de mantenerlo. ¿Las placas están al acceso del público? Y están colgadas en la web del Archivo General de Ceuta. Las 1000 y pico de placas se pueden ver y se pueden descargar, todas ellas. Pues si no hay ninguna cuestión más, vamos a proceder a la clausura de estas 21 jornadas de historia. Y muchas gracias, Belén. Sí, yo quería dar las gracias al Instituto de Estudios Ceutíes por haber contado conmigo en esta conferencia, que es lo primero que tenía que haber dicho. ¿Vale? Sí. Bueno, ya podemos. Muy bien. En nombre del presidente del patronato, Javier Celaya, consejero de Cultura, de la directora, que no ha podido acompañarnos por problemas familiares, pues vamos a proceder a la clausura de esta jornada. Yo, como decano de la sección, quería decirles que, a falta de un balance más definitivo, que haremos en la sección, como hacemos todos los años, cuando las jornadas terminan, para preparar las siguientes, yo creo que estas jornadas han cumplido el objetivo que nos marcamos al prepararlas en la sección. Creo que han sido de un alto nivel. Yo quería además agradecer muy especialmente a todos los ponentes, pero muy especialmente a los que han venido desde fuera,
a Belén desde Sevilla, a Santiago desde Melilla, a Joan desde Tarragona. Agradeceros vuestra presencia porque, como siempre, son intelectuales que han llegado hasta aquí de una forma absolutamente altruista y gratuita. Todos nuestros ponentes, seguimos manteniendo esa vieja tradición, lo hacen a fuerza de su generosidad, su participación en estas jornadas. Y por supuesto a los de casa, a José Luis, a Juanjo Contreras, por sus magníficas aportaciones. Yo creo que, como digo, han cumplido las expectativas que teníamos. Como siempre, nos pondremos a trabajar para el año que viene. El año que viene va a ser un año importante. Va a ser un año importante para el Instituto porque hay una doble conmemoración, que yo creo que, primera, el cincuentenario de la institución, fundada en 1969, como sabéis. Acabáis de hablar de Tomás García Figueras, fue uno de los miembros fundadores. Por lo tanto, tendremos que hacer una jornada y la segunda conmemoración, es que precisamente también se cumplen 30 años de la reorganización de 1989. El Instituto tuvo unos años, en los años 80, de una importante debilidad, pero creo que desde entonces, en aquellos 30 años, se ha retomado. El Instituto ha logrado una pujanza, una fuerza, sus publicaciones, su actividad lo demuestran día a día, y creo que es justo también celebrarlo. Por eso va a ser un año de celebraciones, y vamos a intentar reforzar nuestra actividad durante el año que viene, ¿no? Esa es la idea de nuestra directora y la idea de, creo, el conjunto de los miembros del Instituto. Así que intentaremos, yo creo, como siempre, las jornadas las decidirá la sección de historia cuando nos reunamos, pero creo que será un buen año. Mi propuesta va a ir en el sentido de que es un año para que hablemos de las instituciones culturales, de las instituciones científicas, del Protectorado, del Estrecho, de Ceuta, de las generaciones culturales, que las hubo, muchos de ellos miembros del Instituto. Creo que será un buen momento, en fin, pero habrá que hablar cuál es el tema. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros y esperamos hacer unas muy buenas jornadas. También, ya en el tono personal, me van a permitir despedirme. Han sido 13 años, me voy a emocionar, me voy a llorar y todo, de decano de la sección de historia, pero bueno, llegan otros tiempos y con toda seguridad no voy a seguir como decano en la próxima. Tenemos asamblea que a final de año, a principio, y habrá un nuevo compañero, eso sí, con toda seguridad que será tanto o mejor que yo, de eso estoy seguro, porque además yo he sucedido a un magnífico también decano, como fue Fernando Villada, que ha estado por aquí esta tarde, no sé si sigue aquí, del que aprendí muchísimo, que fue no solo un gran historiador, sino también un gran decano de la sección. Me ha tocado a mí estos 13 últimos años de estas 22 jornadas de historia, 21, bueno, 22 será el año que viene, que llevamos celebradas, y en ese sentido, pues quiero también, primero, agradecer a todos los miembros de la sección, que han hecho muy fácil el poder trabajar, porque han sido unos magníficos colaboradores. Solo el decano es un mero coordinador de todo el trabajo conjunto de la sección, y en ese sentido, pues, para mí es un honor, un placer, un orgullo haber podido coordinar la sección durante estos 13 años, ¿no? Pero estoy seguro que el decano que venga lo va a hacer tanto o mejor que yo. Y por supuesto, despedirme también agradeciendo las magníficas direcciones que he podido compartir en la Junta Rectora, por supuesto la de Simón Chamorro, que ha sido sin duda el director de la etapa de mayor esplendor, de mayor madurez del Instituto de Estudios Ceutí, y eso hay que reconocerlo. Y yo he tenido la suerte, el placer y el honor de trabajar contigo, Simón. Y por supuesto Rocío Valdriveras, que ha sido una magnífica continuadora de la obra de Simón, y estoy seguro que el siguiente director, porque Rocío ya nos ha anunciado que no va a seguir, también será, como no, un continuador de la obra de Simón, de Rocío, ¿por qué no? También de Juan, por supuesto, y de Antonio Aroste, que fueron también directores en los últimos años. Pero, desde luego, la etapa de Simón marcó un antes y un después, y esto hay que decirlo, reconocerlo. Y para decirte, como digo, Rocío no está aquí, se lo diré a ella, pero ha sido un orgullo trabajar estos 13 años en tu Junta Rectora y ser decano de la sección de Historia. Muchas gracias.